Continuamos con el ejercicio número 4. Hay que demostrar con tablas de verdad que la proposición si P entonces Q, esta de aquí, es equivalente a la proposición si no Q entonces P, utilizando tablas de verdad. Ahora, tenemos ya los valores de verdad de P y de Q dados, entonces primero vamos a obtener la tabla de verdad del lado izquierdo de la equivalencia, es decir, de la proposición si P entonces Q. Por regla, sabemos que el único caso en la que la condicional es falsa es cuando el antecedente, en este caso P, es verdadero y el consecuente, en este caso Q, es falso. Entonces, aquí P es verdadero, Q es falso, entonces este es el único caso en el que es falso. Todas las demás es verdadera. Correcto. Ahora vamos a determinar el valor de verdad de no Q, que es el opuesto al de Q. Entonces tenemos que Q es verdadero, por lo tanto no Q es falso. Tenemos que Q es falso, por lo tanto no Q es verdadero. Q es verdadero, por lo tanto no Q es falso. Y Q es falso, por lo tanto no Q es verdadero. Lo mismo para no P, tiene los valores contrarios de verdad. Entonces si P es verdadera, no P es falsa. Si P es verdadera, no P es falsa. Si P es falsa, no P es verdadera. Y si P es falsa, no P es verdadera. ¿Listo? Ahora vamos a ver. En el caso de esta, sus valores quedan determinados. El valor de esta condicional queda determinados por los valores de no Q y no P. En este caso, no Q es el antecedente, no P es el consecuente. Entonces vamos a tomarlos de aquí. Entonces, no Q es falso y no P es falso, por lo tanto este es verdadero. No Q es verdadero, no P es falso. Este es el único caso donde la condicional es falsa, entonces este es falso. Y los demás son verdaderos. Ahora, lo que queremos comprobar es que toda la equivalencia, toda esta proposición, es equivalente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es decir, que no P entonces Q es equivalente a no Q entonces no P. ¿Cómo sabemos que es equivalente? Pues por su tabla de verdad. Si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo. Verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. Entonces, en efecto, es equivalente. Continuamos con el ejercicio número 5. Hay que demostrar que la proposición si P entonces Q es equivalente a la proposición no P o Q. Entonces tenemos ya los valores de verdad ya dados de P y Q. Vamos a proceder con la condicional. Ya sabemos que la condicional solo es falsa si el antecedente P, en este caso, es verdadero y el consecuente Q, en este caso, es falso. Entonces, esta es la única falsa. Esta es la única falsa y todos los demás son verdaderos. Ahora vamos a calcular el valor de no P. No P tiene los valores de verdad contrarios a los de P. Entonces vamos a ver, aquí P es verdadera, por lo tanto no P es falsa. P es verdadera, por lo tanto no P es falsa. P es falsa, por lo tanto no P es verdadera. P es falsa, por lo tanto no P es verdadera. Ahora calculemos los valores de verdad de esto, es decir, no P o Q. Recordemos la regla para la disyunción, para la O. La regla es que si al menos una de las proposiciones es verdadera, entonces toda la proposición, es decir, la disyunción, es verdadera. Entonces vamos a ver. No P es falsa y Q es verdadera, entonces al menos una es verdadera, por lo tanto toda es verdadera. Ahora, no P es falsa, Q es falsa, por lo tanto esta es falsa. No P es verdadera, por lo tanto ya no necesito verificar si Q es verdadera o no, va a ser verdadera de todos modos. Y aquí no P es verdadera y va a ser verdadera de todos modos, independientemente de que valga Q, porque para la disyunción solamente necesito que una de las dos sea verdadera, al menos una de las dos sea verdadera. Pero lo que nos pide el ejercicio, como en los demás, es saber si esto es equivalente a esto. ¿Y cómo lo sabemos? Pues viendo sus tablas de verdad. Esto es equivalente a esto.
mismos valores de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Entonces, en efecto, son equivalentes. Correcto. Continuamos con el ejercicio 6. Ahora tenemos que demostrar la equivalencia entre la proposición P si y solo si Q, que esta es equivalente a si P entonces Q y si Q entonces P. Ahora, vamos a arreglar todo esto porque necesitamos comprobar cada una de estas afirmaciones una por una. Entonces, primero tenemos los valores de verdad para P y Q, que son las que constituyen cada una de las proposiciones más complejas, y tenemos que demostrar o obtener la tabla de verdad de esta, obtener la tabla de verdad de esta y de esta, y posteriormente la de esta completa. Por eso tenemos varias partes aquí. Correcto. Entonces empezamos por obtener la del lado izquierdo de la equivalencia, P si y solo si Q. Y para esta recordemos que la regla de la bicondicional, esto es una bicondicional, su regla dice que es verdadera solamente en el caso de que ambas proposiciones compartan el mismo valor de verdad. Entonces, este es el caso de cuando P es verdadera y Q es verdadera, tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto es verdadera. P es falsa y Q es falsa, tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto es verdadera. Y en los demás casos, por ejemplo aquí, que P es verdadera y Q es falsa, no tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto esta es falsa y es el mismo caso abajo. Entonces, así queda la tabla de verdad. Para la condicional, para esta de aquí, recordemos que la condicional solamente es falsa cuando el antecedente, en este caso P, es verdadero y el consecuente, en este caso Q, es falso. Entonces, esta es la única que es falsa, todos los demás son verdaderos. Mismo caso para Q entonces P, pero ojo, aquí Q es el antecedente, P es el consecuente, entonces aquí va a ser al revés. Necesitamos el caso en el que Q sea verdadero, por ejemplo este, y P, que es el consecuente, es falso. Aquí es falso, entonces en esta es la única ocasión en la que va a ser falsa, esta condicional, y todas las demás va a ser verdadero. Vamos a analizar el otro caso. Aquí Q es falso, pero Q es el antecedente. Entonces aquí puede ser falso y el consecuente puede ser verdadero. Y entonces esta es verdadera. Entonces se cumple la regla. Ahora vamos a ver, esto es una conjunción. Eso quiere decir que para la conjunción, ambas proposiciones, en este caso esta completa y esta completa, tienen que ser verdaderas las dos al mismo tiempo. Caso contrario será falso. Entonces vamos a ver. Esta proposición es verdadera y esta es verdadera. Por lo tanto, toda la conjunción es verdadera. Aquí esto es falso, esto es verdadero. Por lo tanto, esta es falso. Porque solamente puede ser verdadera la conjunción completita cuando ambos son verdaderos al mismo tiempo. Entonces tenemos aquí verdadero, falso, entonces este es falso, no cumple la regla, y aquí tenemos verdadero y verdadero, los dos son verdaderos al mismo tiempo, por lo tanto la conjunción es verdadera. Otra vez, el ejercicio lo que nos pide es comprobar la equivalencia, que esto de aquí equivale a todo esto de acá. ¿Y cómo sabemos que son equivalentes? Pues porque si revisamos sus tablas de verdad, constatamos que son los mismos valores. Entonces, en efecto, esto es equivalente. Continuamos con el ejercicio número 7. Ahora vamos a demostrar la equivalencia entre la proposición no es cierto que P y Q, que esto es equivalente a no P o no Q. Ahora veamos que esta negación que está aquí está afectando al mismo tiempo a todo lo de adentro. ¿Correcto? Bueno, de todos modos, esto es solamente para aclarar, por eso decimos que no es cierto que P y Q al mismo tiempo, es decir, estamos negando toda esto. Ahora, pues vamos a ir resolviendo para cada una de las proposiciones que se forman. Entonces, esta es una proposición, toda esta completa es otra proposición. Esta es una proposición, esta es una proposición y toda completa es otra proposición. Correcto.
Por eso ponemos todas estas en la tabla, pero como los únicos valores de verdad de los que depende toda la afirmación son los de P y Q, por eso los ponemos ya dados. Entonces primero vamos a demostrar, o bueno, vamos a obtener la tabla de P y Q. Recordemos que para la conjunción, para la I, solamente es verdadera la conjunción cuando ambas proposiciones son verdaderas. Este es el caso solamente para esta. Todas las demás son falsas. Ahora, para la negación de P y Q, como estamos negando todo P y Q, pues simplemente para la negación recordemos que se obtiene el valor de verdad contrario de lo que se está negando. Entonces, como estamos negando P y Q, pues vamos a tener los valores de verdad contrarios de P y Q. Entonces, P y Q es verdadero, por lo tanto esto es falso. P y Q es falso, por lo tanto esto es verdadero, verdadero y verdadero. Ahora vamos a obtener la negación de P. P es verdadero, no P es falso. P es verdadero, no P es falso. P es falso, no P es verdadero. P es falso, por lo tanto no P es verdadero. Lo mismo para no Q. Q es verdadero, no Q es falso. Q es falso, su negación es verdadera. Q es verdadera, su negación es falsa. Q es falsa, su negación es verdadera. Ahora vamos a obtener para esta disyunción no P o no Q. Recordemos que la regla es que si al menos una de las proposiciones es verdadera, entonces toda la disyunción es verdadera. Ahora, esta disyunción está formada por las proposiciones no P y no Q, que son estas que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a revisar estas. Entonces vamos a ver, aquí no P es falsa, no Q es falsa, por lo tanto esta es falsa. No P es falsa, no Q es verdadera. Tenemos al menos una verdadera, por lo tanto esta es verdadera. No P es verdadera, ya con eso sabemos que esta es verdadera. Y aquí no P es verdadera, y ya con esto sabemos que esta es verdadera. Ahora, pero lo que queremos demostrar es que toda esta afirmación es equivalente a esta afirmación. ¿Cómo sabemos que es equivalente? Pues mirando su tabla de verdad. Ahora vamos a ver la tabla de verdad y obtenemos esto de aquí. Y aquí obtenemos esto de aquí. Son equivalentes, por lo tanto, estas dos proposiciones son equivalentes. Ejercicio número 8 es demostrar la equivalencia entre la proposición no es cierto que P o Q equivale a no P y no Q. Entonces vamos a ver si es cierto que se equivalen. Es un ejercicio muy similar al anterior. Y entonces vamos a proceder un poquito más rápido, ¿no? Entonces aquí tenemos P o Q. Esta es una disyunción. Para que la disyunción sea verdadera, necesitamos que al menos una de las dos, la P o la Q, al menos una sea verdadera. Entonces aquí P y Q son verdaderas. Esta es verdadera. P aquí es verdadera. Q es falsa. Pero toda es verdadera porque al menos la P es verdadera. P es falsa. Q es verdadera. Esta es verdadera. Y P es falsa. Q es falsa. Este es el único caso en el que la disyunción es falsa. Ahora tenemos la negación de la disyunción, es decir, no es cierto que P o Q. Por lo tanto, va a obtener el valor de verdad contrario al de la disyunción que acabamos de realizar. Entonces, si aquí la disyunción es verdadera, esta es falsa. Si aquí la disyunción es verdadera, esta es falsa. Si la disyunción es verdadera, esta es falsa. Y si la disyunción es falsa, esta es verdadera. Ahora vamos a obtener los valores de no P, porque esta es la que está aquí. Entonces no P, o sea, si P es verdadera, su negación es falsa. Si P es verdadera, su negación es falsa. Si P es falsa, su negación es verdadera. Y si P es falsa, su negación es verdadera. Lo mismo para no Q. Q es verdadera, su negación es falsa. Q es falsa, su negación es verdadera. Q es verdadera, su negación es falsa. Q es falsa, su negación verdadera. Y ahora vamos a ver, aquí tenemos una conjunción, es decir, no P y no Q. Para que la conjunción sea verdadera, estos tienen que ser verdaderos los dos al mismo tiempo. Si al menos uno es falso, toda la conjunción es falsa. Entonces vamos a ver aquí, no P es falso, no Q es falso, por lo tanto este es falso. No P es falso, no Q es verdadero, pero con uno que sea falso ya todo es falso.
No P es verdadero, no Q es falso. Ya tenemos uno falso, todo es falso. No P es verdadero, no Q es verdadero, por lo tanto este es verdadero. Es el único caso donde la conjunción es verdadera. Pero lo que queremos saber es si esto, si no es cierto que P o Q es falso, Queremos saber que esto, es decir, no es cierto que P o Q es equivalente a no P y no Q. Pues vamos a ver. Esta es la tabla de verdad del lado izquierdo. Esta es la tabla de verdad del lado derecho. Y vemos que son en efecto equivalentes. Por lo tanto, esta equivalencia se cumple. Ahora, la equivalencia que vimos en el ejercicio pasado, en el ejercicio 7, esta de aquí, no es cierto que P y Q es equivalente a no P o no Q. Es muy parecida a esta. No es cierto que P o Q, esto es equivalente a no P y no Q. A estas son unos casos especiales, son transformaciones. Si se fijan aquí, transformamos en la número 7 la negación de una conjunción, la transformamos a una disyunción. Y en el ejercicio 8, la negación de una disyunción la transformamos en una conjunción. A estos casos les llamamos leyes de De Morgan. Estas son muy importantes, son equivalencias muy importantes en lógica y merecen un trato especial. Estas son las famosas leyes de De Morgan y las acabamos de demostrar.